Enos aquí una vez más, ¿sí? Aquí estamos un día frío al lado de la estufita, porque estamos en invierno, ¿sí? Ha hecho harto frío para nosotros, para lo que estamos acostumbrados. Y es medio hipnótico el fuego, como que no se queda pegado. Y está bien, estamos como diseñados para eso, ¿sí? Así que vamos a pedir un aplauso para que se sepa que hay gente en vivo acá. ¿Sí? Tenemos visitas también. Hoy día vamos a hablar de varias cosas. Hoy día vamos a hablar de malas decisiones de carretera, ¿sí? Vamos a hablar de Karate Kid, ¿sí? Y vamos a ver un gesto que probablemente usted nunca se dio cuenta y ahora va a ser como que lo va a explicar todo. Y también evidentemente vamos a ver lo más importante que es la enseñanza de la palabra, ¿sí? Así que partemos por la aventura carretera o partemos por Karate Kid. Eligen Karate Kid. Era el año 1900. ¿En qué año salió Karate Kid? Sin buscarlo. 1984. Aplausos desde el 84. Recordado, recordado, porque probablemente algunos dicen que uno de los mejores años del cine. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el 1984 creo que también salió, creo que salió una de las Volver al Futuro, salió Terminator, ¿sí? Eh, Creo que a mí no me gusta el cine de terror, pero creo que salieron estos Viernes 13, salieron, no sé si los críticos, salieron muchas películas así de la cultura pop que marcaron, ¿sí? Tom Hanks empieza a ser famoso, ¿sí? Y un montón de gente ahí aparece. Creo que Johnny Depp aparece en una de sus primeras películas que era el pololo de alguien, ¿cachai? Una película de terror. Entonces, en 1984 incluso hay de un canal que no puedo mencionar para no delatarme, pero que habla así, que dice que tiene un capítulo solamente de 1984, donde aparece esta historia que es, en el fondo, ¿se acuerdan? De David, si no me equivoco, Laruso, que llega a California, un lugar, Reseda creo que se llama, que es un lugar más popular, empieza a ir a la escuela y evidentemente, como es una película gringa, que empieza a sufrir bullying, ¿sí? ¿Cómo es que se llama el rubio? Ahora que está en la serie y todo. ¿Ah? No, no se acuerdan. Sí, el protagonista. No, no, bueno, ustedes sabían de que en otra serie que se llama How I Met Your Mother hay un personaje que es bien loco y él entendió al revés, porque Karate Kid era el rubio. Entonces él decía de que al final, claro, el Laruso del malo también. Ustedes saben que habrá miles de interpretaciones del cine, que los humanos, como tratamos de codificar el mundo. Algunos dicen que de ahí salió Cobra Kai y no lo tengo tan claro, ¿sí? Pero la historia es la siguiente. El pobre David Laruso, ¿sí? Empieza a sufrir bullying y lo entrena ¿quién? El señor Miyagi. ¿Cómo lo entrena? Pule en cera. Ahora, ¿por qué el señor Miyagi tenía tanto auto? Era coleccionista, tenía sus locas en Miyagi, una propiedad espectacular, tenía los autos, tenía ese jardín japonés y todo, ¿sí? ¿Y quién era el archienemigo? ¿Cómo se llama? Cobra Kai, pues chiquillos, está en la serie de Cobra Kai, ¿sí? Ahora, hay un detalle muy interesante que es el siguiente, ¿sí? Y usted sabe que la pelea final, que es la pelea más final, más pelea y más final conmigo, es que pelea y hace la grulla, que después todos los niños andaban haciendo una patada extremadamente impráctica, así que no sirve para nada en la vida real. Yo creo que más de algunos lo asaltaron, hizo la grulla, le pegaron porque no sirve, eso es pautones. ¿Se acuerdan? Va, el señor Villagui hace, le arregla la rodilla, un clásico, y Daniel Laruso gana ¿cómo se dice? El torneo de El Valle, ¿sí? El campeón del Valle. Ahora, hay un detalle que no un detalle, ¿sí? No es tan detalle, que es el siguiente. ¿Cómo se llamaba el dojo, en el fondo, el lugar donde entrenaba del señor Miyagi? ¿Cuál era el nombre completo? De este detalle yo creo que muy pocos se hayan dado cuenta. Miyagi Karate Do. ¿Y cómo se llamaba Cobra Kai? Cobra Kai Karate. A secas. Y de eso vamos a hablar hoy día. Porque ese do del final sí lo cambia todo y sí explica mucho. En las artes marciales, ¿sí? Han escuchado que hay, por ejemplo, Jiu-Jitsu, ¿sí? ¿Sí? Ninjitsu. Hay unos que son Jitsu, ya. Jitsu significa en japonés técnica. Es una técnica. Versus Kedo significa camino.
Entonces el arte marcial, ¿sí? Está dentro de un camino de cómo uno vive su vida, tiene un código, no es solamente una técnica. Y es interesante que la película, probablemente yo creo que lo hizo adrede, juega con eso, y que Cobra Kai era karate, no van a enseñarle a pegarle a la gente, ¿sí? ¿Y cómo era? Pega primero, pega derecho y pega más fuerte, eso era, ¿sí? Y ahí sale ese gran personaje del villano, de John Krause, que se llama el actor, que era ese rubio, ¿sí? Que tenía aquí sin manga y que después al discípulo le pega porque no ganó, pues, o sea, el anti-coach, pero absoluto, ¿sí? Versus que Miyagi le enseñaba una manera de vida. Miyagi era un mentor para la vida, no solamente le enseñaba a pelear, ¿sí? Por eso todas las artes marciales en Japón, que tienen un componente de estilo de vida, ¿sí? Una forma de ver el mundo, tienen al final do. Por eso es karate do. Hay una polémica que al final el karate no es japonés, sino que el karate vino de China, le tuvieron que inventar un nombre, pero más allá de cómo eso, ahí sé, porque, bueno, Japón invade China, entre medio de un intercambio cultural, vuelve casi gana, siendo una islita chiquitita, etcétera, etcétera. Pero sin dar toda la lata, es karate do. ¿Sí? Miyagi karate do. Es un camino. Y de eso vamos a hablar hoy día, ¿sí? Porque es importante comprender de qué Jesús estaba hablando, ¿sí? La importancia de tener un camino en la vida, ¿sí? Y las resonancias que implicó para su gente en esa época que él dijera que era un camino, ¿sí? ¿Qué implicancias tenía? ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo le digo acá a alguien cualquier cosa chilena, siempre ocupo tengo el ejemplo gastado, pero si a alguien le hablamos del 18, probablemente en Chile, si alguien después nos escucha en el extranjero, no sabe lo que se pierde, venga, al 18, una transgresión alimentaria así como de una semana. Somos un país medianamente ordenado, pero el 18 nos lanzamos a la vida, una maravilla. Eh, eh, claro, si Jesús hubiera sido chileno, dice, y predicó en la fiesta el 18, ¿sí? Para nosotros tiene otras connotaciones que probablemente para alguien que lo lee sin contexto es difícil. Cuando uno interpreta el texto tiene que tener contexto. Los contextos son importantes, ¿sí? En todo, en la vida, los contextos son importantes, ¿sí? Eh, los contextos importan, ¿sí? Está el verso donde Jesús está hablando de sí mismo, ¿sí? Jesús tenía que tener ojo porque, fíjate que dice que es el Mesías, pero de manera elegante y como que se subentiende. Está el tema del Imperio Romano entre medio. Entonces Jesús habla de sí mismo, incluso algunos atacan la divinidad de Jesús, ¿sí? Algunas religiones que son respetables, pero nosotros no las compartimos, diciendo que Jesús nunca dijo que era Dios. Y aquí de facto dice que es Dios, ¿sí? Vamos a ir a Juan 14:6, ¿sí? Si lo pillan, por favor. O si no, enciendan su Biblia como jueguen. Que en la mayoría de las versiones o traducciones de la Biblia como que se traduce de manera similar, ¿sí? Y si alguien lo tiene, lo pueda leer, por favor. 14:6. Juan 14:6. Jesús le dijo, ¿Sí? yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Con eso ya queda la embarrada. Porque lo que está. Ahora, lo simpático es que cuando él le dice que es el camino, es porque uno de los Felipe le dice, ah, maestro, te vaya a ir, pero dinos la dirección, más o menos, así como para mandarte fruta. ¿Sí? ¿Cuál es el camino para ir donde te vaya a ir? Pensaba que se iría al retiro, el maestro, qué sé yo. Es interesante que constantemente se muestran los discípulos como torpes, ¿sí? Y eso ellos lo hacían mucho, dicen que se hacía adrede para comunicarle a la gente que todos podían seguir al Señor, que no eran solo los iluminados, ¿sí? Porque hay gente que funciona como ascético, ¿sí? Algunos incluso dirían que un énfasis herégico, que el ascetismo, que yo me privo tanto del mundo que por eso llego a ser más iluminado y ser más bacán que el resto. Y Jesús, Él nos viene a buscar y si nos privamos de cosas es para la relación con Él. Pero yo por eso no me voy a salvar por ser, oh, irme no sé, al desierto y todo, ¿sí? Eso es para fomentar la relación, ¿sí? Que guardando las distancias sería como esta gente que publica mucho de su pareja para las redes sociales, pero no por eso necesariamente tiene una buena relación, ¿sí? Uno se toma, es más, está bastante probado que las parejas que postean demasiado, muchas no se llevan tan bien. Es más una cosa como de marketing, que concretamente que la relación necesariamente se lleve bien, ¿eh? No es que uno te va a tener a la pareja escondida, pero lo que estoy hablando es de que no anda ahí, aquí con mi amorcito y todo ese tipo de cuestiones, que uno ha atendido tanta gente que de repente, y por las redes que son zapas, se llevan pésimos y días después salía aquí con mi amorcito tomando un té frente.
Tú decís, bueno, yo estoy mal, ¿no? Porque ellos se ven súper bien, pero digo, las redes sociales no es que no es la vida de uno, es la vida que uno actúa. Así que volviendo al tema, va Jesús y hoy día nos vamos a enfocar en el tema del camino, ¿sí? Como con Miyagi. Dice, yo soy el camino. Si dice yo soy, ¿de qué está hablando? Que es Dios. del Señor. Yo soy, me envió a vosotros. Acuérdense, hay un datazo de cuando dice, tú eres Jesús, yo soy, y los tipos se caen cuando lo anuncian. Jesús se revela como el yo soy. Agarráis 50 rabinos, 50 rabinos te van a decir distinto énfasis de qué significa el yo soy, porque el yo soy tiene que ver con la pura existencia. Es una existencia antes de todo lo creado, es antes del tiempo y el espacio. ¿Sí? Es un datazo. El que siempre ha estado. El que, ¿por qué no se pone un nombre? Porque ¿a quién le pones nombre? A las cosas que se parecen con otras. Por eso no ponemos nombre. Por eso no es un perrito que anda dando vueltas una así. Le ponemos un nombre para diferenciarlo de los demás. ¿Sí? Dios no se pone nombre, el Padre a sí mismo. ¿Por qué? Porque no tiene que diferenciarse porque no hay ninguno en su categoría. ¿Sí? No hay sucedáneo, no hay nada. Entonces dice, yo soy. ¿Sí? El camino. Y camino implica varias cosas, porque camino, para nosotros que lo leemos con ojo, sin tanto contexto, ¿qué significará que es Jesús el camino? Así de lo sencillo, sin tanta bola. ¿Qué implicará? Que es la forma, ¿sí? El medio para llegar, ¿sí? Que no hay intermediario, ¿sí? Tampoco peaje, uno llega y pasa. ¿Sí? ¿Qué otras cosas implicará que es camino? Que no hay otro. No hay otro, ¿sí? Es por aquí. Y ahí va la historia, por la historia ilustra, ¿sí? Los hombres a veces somos porfeos. A veces. Y cuando uno está casado, a veces uno quiere ser porfiado adrede porque uno siente que no tiene un espacio para hacerlo. Porque uno como que no. Con hijos peor. Entonces la historia es que una vez me invitan a dar, la había prometido si tengo que cumplir, me invitaron al sur de Chile ahí por Temuco a dar una charla, yo fui, mi esposa había tenido guagua, o sea, nuestro hijo hace poco no podía ir, ¿sí? Así que le pedí a un amigo de ese tiempo que me acompañara, vamos, damos la charla, volvemos y yo dije, ¿para qué me voy por la carretera? Porque son esos momentos que uno tiene en la vida que uno dice, esto es una mala idea. Pero me encantan las malas ideas. Entonces uno como que va y sigue por ahí. Entonces yo no quise irme por la carretera, me quise ir por un sendero, ni siquiera no le da para camino, por la costa. ¿Sí? Y dije, pero si le digo a mi mujer, ¿qué me va a decir mi mujer? Que no. Y yo quería tomar una decisión por mí mismo alguna vez. Así que dije, me voy por ahí, ¿qué tanto? Por las chitas. No dije nada, callado. ¿Sí? Agarro el auto y me salgo. Un camino, o sea, eso no es un camino, es un sendero. ¿Sí? Horroroso, ¿sí? Malo, me demoré un montón, ¿sí? Gracias a Dios, para no mentir, a veces se caía la señal del teléfono, entonces si me llaman no voy a responder y voy ahí entre medio por el sur de Chile, esperando que no salga uno encapuchado, podría pasar, por ahí voy y de repente voy subiendo un cerro, ¿sí? La luna llena, no sé si esta historia hecho verídico, ¿sí? Hecho real. Y viene una camioneta gigantesca y se abre un poco. Entonces a mí, que yo voy subiendo, lo único que me queda es tirarme para el lado. Y ahí soné. Porque se me reventó el neumático, ¿cachai? El poco cemento que había así, con la lluvia había drenado, entonces había un filo. Y yo dije, tranquilo, no pasa nada, compatriota, le dije yo estoy preparado. Chaleco amarillo para él, chaleco amarillo para mí. Saco. Veníamos llenos de papas y nos habían regalado cuestiones, merquén, sacando la rueda de repuesto. Súper bien, tranquilo, tranquilo, no pasa nada, estoy preparado a esto. Gata, sacamos la gata. Llave, sacamos la llave. Perno 1, perno 2, perno 3, de 4. Vamos en el tercer perno y la llave se rodó. En medio de la nada. Ya empieza a caer la noche. Mi esposa me llamaba y le decía, ¿cómo le explico esto? Porque un viaje de 5 horas, haciendo spoiler, me demoré como 12. Estoy tirado con una llave rodada. Y pasa un tipo, así, un auto tuneado, punchi, 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 escuchando cumbia, ranchera, no sé qué cosa, así, un Opel Corsa, así como 1000 focos. Y el tipo me dice, amigo, ¿qué le pasa? No, en la carretera somos todos amigos, entonces por solidaridad le dije, oiga, ¿sabe qué? Se me echó a perder esto. Chuta, me dijo, ya, no ando con llave, me dijo. Y el compadre fue a su casa y volvió. Trajo un juego de dados, que yo después me compré uno, y uno de mis mejores amigos nunca más salió. Y sacamos, porque la llave se había rodado, ¿cachai? O sea, que impensado. Y que nunca más compré en los mochinos la llave.
Cambiamos la rueda, ¿sí? Yo estaba preparado también, acuérdense, yo estaba preparado. Entonces saco estos sprays de que inflan el neumático, un invento maravilloso que parece magia la cuestión, ¿sí? Más de alguno dirá, ¿qué brujería es esta? Porque infla el neumático, lo repara, lo pincha, o sea, el pinchazo. Y yo voy y le eché antes, dije, tranquilo. Pero el neumático estaba todo rajado, era como que Wolverine así lo había atacado, entonces empezó a salir la espuma por los lados. Vamos, cambiamos el neumático, el tipo me ayuda. Yo le agradecí tener unos focos LED ahí que no había ocupado, se los regalé, pues si estaba en medio de la nada. Y el tipo me dice las palabras así, pero así, me puso la lápida a mi expectativa. Me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, ya que no tiene neumático repuesto, debería volverse a irse por la carretera. Y dije, lo peor es que mi esposa va a tener razón. Dije, pero ¿tú estás seguro? Es que lo podrían agarrar a balazo. Pero ¿cuál es el problema? Ya, pero ¿cuál es el riesgo, verdad? Me vuelvo, agarra señal. Hola, Carlos. Carlos, ¿dónde viene? Y ahí le explico. Y evidentemente la mujer latina, sudamericana, chilena, comprensiva, me dijo, pero si yo te dije que es la... Me demoré no sé cuántas horas, había una niebla espantosa. Tendría que haber llegado a las 6 de la tarde, habré llegado a las 2 3 de la mañana. Y nunca más se me ocurrió, olvidé que a veces es mejor irse por la carretera. Me tenía que haber ido por el camino. Y a veces nos pasa eso, a veces nos pasa, bueno, ¿y qué dice a uno ahí para rellenar su disonancia cognitiva? Bueno, sirvió para conocer. Eso, qué más humano que. Es interesante porque a veces hay caminos trazados que uno no quiere seguir. No estoy hablando de carrera, no estoy hablando de independizarte, no estoy diciendo de la expectativa de tu vida, tu comunidad, de tus padres, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de que guíen tu destino. Pero sí hay caminos que son la senda que hay que seguir para llegar a cierto lugar. ¿Sí? Jesús lo que está diciendo de sí mismo es que Él es el camino. Y el tema que también era interesante es que en el judaísmo parte del camino era la Torá. La escritura, Él es el camino. Él. Y eso sí lo cambia todo. Y el camino se menciona muchas veces en la Biblia. ¿Sí? Y lo que Jesús está diciendo es que de eso que habla el texto antiguo, yo soy eso. Y si me dan unos segundos. Algunos versos que hablan del camino, va no quedar de mentiroso, como digo yo, son los siguientes que aparecen en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Yo te haré saber y te enseñaré el camino en el que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Salmo 32:8. Lo pueden buscar para no quedar, como digo yo, para que no me crean. Salmo 25:5. Encamíname en tu verdad. Y Jesús dice, yo soy el camino y la verdad. Yo soy. Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas. Salmo 25:4. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Entonces, cuando sigan por el camino, Deuteronomio, estamos hablando al inicio, Deuteronomio 5:33 dice, sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de la larga vida en la tierra que han de poseer. Cuando Jesús le dice que Él es el camino, ellos tuvieron su flashback a todas las clases que tuvieron de la Torah cuando eran niños. Dijeron, este tipo es. Él es. Él es el camino. Y lo complicado que tiene a veces el camino es de que uno quiere hacer estupideces como la que hice yo. Uno se las quiere dar de aventurero, la aventura no es mala, pero a veces lo que uno quiere decir es que, bueno, por ser yo a mí me va a funcionar. A veces en el camino Dios te une con gente. Jesús unió 12 discípulos que eran totalmente distintos unos de otros. Y que probablemente, como exponen algunas películas o series, de show se lo explica extremadamente bien, no tenían ganas ni motivación de trabajar juntos. ¿Qué podría tener en común un revolucionario de extrema izquierda con un trabajador del gobierno del imperio? Nada. Y Jesús lo juntó. Jesús hacía eso, no solamente llamaba a gente distinta, los mezclaba, eso no lo hacía nadie. Porque la gente no se mezclaba con los samaritanos, no se mezclaban con esto, no se mezclaba con nadie. Y venían todos los partidos políticos, ¿sí? O todos los grupos de poder de su época, a ver si lo podían fichar, porque había cosas que les gustaban y otras que les choqueaban, y al final Jesús los amaba a todos, pero no se casó con ninguno. Estaban los herodianos, a favor del imperio, ¿sí? Estaban los fariseos, que son como parte de sus archienemigos. Estaban los saduceos, que no creían en la resurrección ni en la vida eterna. Y Jesús los ama a todos, los mezcla, pero no se casa con ninguno. Porque no era de este ni de esta manito, ni de este lado. Él era profético, estaba por sobre eso. Entonces es importante e interesante saber que Jesús se declara a sí mismo que es el camino. Pero la pregunta es,
¿sí? Y ahora que tenemos GPS, si nuestro trazado se alinea con el camino. ¿Cuántos de acá no tienen la mejor ubicación espacial? ¿Pueden levantar la mano? Yo manejo por gloria al Señor, o sea, cuando voy a otros lugares yo sigo el GPS. Yo, o sea, ¿dónde estoy? No tengo idea, yo sigo la flechita. Pero, o sea, y yo creo que la voluntad de Dios es así, ¿eh? Yo creo que es esto. ¿Le ha pasado que de repente se salen? ¿Sí? ¡Ting, tung! ¿Y qué hace el GPS? Recalcular. Recalculando ruta y te tira por otro lado. O sea, tú te puedes incluso ir en el lado opuesto, extremo, y el GPS siempre te ofrece opciones para volver. Yo creo que la voluntad de Dios entre nosotros es así. Y a veces nos mandamos pasteles y Dios dice recalculando ruta. Recalculando ruta. ¿Sí? Porque el llamado, los dones son irrevocables. Entonces creo que es importante pensar al día de hoy qué tan alineados con el camino estamos. Y más historia. Hace poco me tocó viajar a X lugar, me prestan un auto bastante nuevo, ¿sí? Pero demasiado tecnológico para mí. Tenía chicharras para todo, tenía bits para todo, y te empezáis a asustar, y esta cuestión va a explotar y todo. Me encima en Santiago con el TAT, era pip, parecía de fiesta electrónica la cuestión. Entonces voy caminando, un auto nuevo, así, y de repente empieza. Y dije, ¿qué le pasó a esta cuestión? Me lo eché. Así, chileno catastrófico, me eché la caja, ¿qué le pasó a esta burra? ¿Sí? Y no, tenía un sensor que uno sabe que es. Dice cuando te sales de la pista. Y dije, ¿qué esta porquería? No sé, en mi vida había manejado uno así. Ahora era entretenido porque tenía cambio aquí en el paddle shift. Maravilloso. Yo me sentía ahí una Ayrton Senna. Em, pero tenía esa alarma cuando uno se sale de la pista. Y creo que es bueno tener gente en la vida que nos diga cuando nos salimos de la pista. Hay gente que no se salió de la pista, hay gente que se detuvo. Hay gente que tuvo un dolor muy grande y quedó al borde del camino, cambió la rueda, pero nunca volvió. Hay gente que no quiere avanzar. Y la vida siempre te empuja a avanzar. Hay gente que tuvo un dolor, un gran amor y no avanzó más. Dijo hasta aquí ya. Todos podemos pensar en historias así. ¿Sí? Porque todos tenemos impactos, dolores, pero no por eso vamos a dejar la vida que corra solamente. Gente que por un amor dejó la vida hasta ahí. ¿Sí? Gente que por un dolor, por un emprendimiento que falló, dejó la vida hasta ahí. Pero eh, el plan no es el camino. Él es el camino. Y hay gente que está en Cobra Kai y no lo sabe. Aprende la técnica, pero para sus propios fines. No tiene camino. Es solo para él. Y es una tentación, ¿no? Tomar algo bonito y hacerlo solo para ti. Y, y Jesús nos enseña que esto es camino, que a Dios no le interesa solamente que pulamos. ¿Sí? Nos manda a pulir los autos como el señor Miyagi. No solamente porque quiere los autos limpios, sino para enseñarnos cosas que son buenas para nosotros. Así que es importante saber que cuando Jesús dice de sí mismo Él, está diciendo que es Dios y está diciendo que el camino es Él, que Él es la Torá, que era la sombra de lo que era Él. Que cada vez que la Biblia, los salmos hablan del camino, tiene que ver con Él, que yo soy la manera, soy la forma, soy el trazado para llegar a Dios. ¿Sí? Como dice, lo hemos dicho antes, pero caramba, qué interesante, cuando Juan, algunos dicen el más espiritual de los evangelios, no sé si es el más espiritual, no digo, a mí me gusta Mateo porque es Mateo, pero sí probablemente el más volátil, diríamos mi mamá. No sé si ocupar el término hippie de los evangelios. Y al principio era el verbo ya. Lo que está diciendo ahí es una cosa increíble porque la declaración dice que el verbo logos, que era una palabra muy potente, sobre todo en filosofía y todo, se hace carne. La palabra que se ocupa ahí es sarx, carne de supermercado. Eso para muchos sería una cosa inconcebible, como algo tan supremo, superior, se hace un bistec. ¿Sí? Y Jesús es el logos, o sea, Jesús es la lógica de Dios. Podemos entender a Dios a través de Jesús. Alguien, un predicador en más tajante dice, yo creo en Dios por Jesús. Pues uno podría pensar que es un Dios tribal más. Y es un tema que es interesante. Así que es interesante analizarnos hoy día, ¿sí? ¿Qué tanto estamos recorriendo este camino? Y hay una cosa que siempre te va a pedir el GPS, que es, al inicio, ¿qué te pide? El destino. Antes de eso, tu ubicación. Ubicación actual. No puede funcionar si no sabe tu ubicación actual. Y a veces uno no quiere saber su ubicación actual. Porque saber la ubicación actual implica asumir
que me pasteleé, como se llama en Chile, me condoreé, que tomé malas decisiones, que no estoy donde debería estar. Entonces, a veces uno no quiere saber dónde está. ¿Sí? Es como que la gente, cuando estas personas que tienen muchas deudas, pero no se sientan a calcular cuánto deben y le hacen el quite. Bueno, ¿cómo van a pagar algo si no saben dónde están? Entonces, también asumir que Jesús es el camino implica asumir que a veces nos salimos de él, o nos detuvimos, o sencillamente emprendimos alguna aventura estúpida que después dijimos que, bueno, sirvió para conocer, como a mí. Porque a veces, como dices, era una mala idea, pero a veces a uno le encantan. Hay días que uno tiene donde le encantan las malas ideas. Así que agradeciéndole a todo su tiempo, varias cosas. Uno, reflexionar qué camino estamos siguiendo. Comparar el camino con el trazado, ¿sí? Los GPS hacen eso, ¿no? Tienen una ruta, pero te dicen el trazado, el recorrido que tú vayas haciendo. Y a eso uno va haciendo el recorrido que a uno le gusta. Porque algo no me tinca, porque no me gusta la manera, porque no me gusta la gente, qué sé yo, ¿sí? Y esto es muy canuto, pero toda la gente sale a las iglesias porque no hay amor. ¿Por qué hacen? Yo me voy de esta iglesia porque no hay amor. Y han 8 iglesias, ¿sí? O sea, como... ¿sí? ¿Cuál es el mínimo común denominador ahí? ¿Sí? Entonces, sí, como en el tema del amor. ¡Ay! Sí, que están buscando el amor, flaco, flaca, píllalo luego, porque ya hay cuántas parejas. O sea, píllelo luego. O sea, echemos una miradita, ¿qué nos pasa con eso? ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Pues si no, vamos a seguir buscando algo que en el fondo es un ídolo del corazón porque queremos que se ajuste a lo que nosotros queremos. Eso es. Es algo que nosotros queremos. ¿Sí? Y para ir redondeando, hablando del camino. Hay un pastor, yo probablemente he contado la historia antes, que es muy conocido y es muy gracioso, ¿sí? De su forma, y me gusta porque cuenta sus perdidas también. Confiesa que una vez se mandó un garabato porque activó un generador y había agua, ¿sí? Y aparecieron todos los hijos y lo vieron. Entonces, ¿sí? Me gusta eso, que la gente muestre su tras bambalina. Y dice que hay un tipo de pareja que él ya la tiene identificada. Dice que cuando él predica los domingos siempre hay un matrimonio que quiere conocerlo personal. Se vale. Siempre vienen de otro estado, siempre vienen de otra ciudad y andan buscando una iglesia. Y siempre la misma conversación. Le dijeron que le gustó mucho la iglesia. Que andan buscando una iglesia. Pero le gusta la alabanza de la de más allá. El ministerio de los niños de esa es muy bueno. Y la otra tiene mejor estacionamiento, ojalá lo arreglen. Y él dice que cuando él escucha eso, entiende que esas personas no son discípulos del Señor, son clientes. Uno no debería cuestionarse tanto si la iglesia me gusta o no. Uno debería cuestionarse si uno va a servir. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Así que, como dicen los psicólogos, bueno, lo dejamos hasta acá por hoy. Y el paciente así todo eso, ¿no? Y les voy a pedir un aplauso para que sepan que estamos en vivo. Muchas gracias por estar y será hasta la próxima. Que Dios los bendiga.